Hola, bienvenido a Punto de Quiebra, soy Luis Román. Cuenta regresiva hacia el fin. Hoy te hablaré de 10 señales del fin de los tiempos que estamos viendo suceder delante de nuestros ojos. Estas señales no solamente son mi opinión, sino que son hechos que están respaldados con la Biblia. Estamos en el fin del fin. El que no quiera ver o escuchar esto el día de hoy, un día se sorprenderá. Pero los que tengamos nuestros oídos atentos, nos gozaremos y diremos: te lo dije. Por eso este libro es tan importante, este libro que escribió el pastor Jimmy, que se llama ¿Dónde están las personas desaparecidas? Es un excelente libro que te lleva a través de la salvación, pero también explica qué es lo que sucede el día que Jesús regrese por su iglesia. Te lo recomiendo muchísimo. Pero hoy vamos a ver 10 señales y las vamos a ver del 10 al 1. Y hay más señales que estas que nos indican que estamos en el fin de los tiempos, pero vamos a usar estas 10. Comenzamos. Señal número 10. Señales extrañas en el sol y la luna y en las estrellas. Lucas 21, 25 y 26 dice: y habrá señales extrañas en el sol y en la luna y en las estrellas, y aquí en la tierra las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Dios usa las señales para darnos tiempos y momentos importantes a través de la historia. Vemos también en el libro de Joel 2 que dice: y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el gran, terrible día del Señor, que está hablando de la segunda venida de Cristo. Hay un libro que escribió el pastor y autor Mark Biltz, que es un libro que se llama Lunas de Sangre, que se refiere a eclipses lunares que apuntan como señales de tiempos en la historia, en la humanidad y sobre todo sobre el pueblo judío. Específicamente en este libro habla de, entre varias otras cosas, de 4 veces que hubo un eclipse lunar o eclipses lunares en los últimos 500 años que cayeron exactamente en días festivos de los judíos. Solo como explicación, te quiero dar una idea de lo que es un eclipse lunar, ¿verdad? A lo mejor ya sabes, pero si no te lo voy a explicar aquí, o por qué se dice de sangre, y es cuando un eclipse lunar se torna como rojo la luna. ¿Y cómo sucede? Es cuando la Tierra está directamente entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz que proviene del Sol y proyecta una sombra sobre la Luna. La sombra hace que la Luna parezca mucho más tenue y a veces le otorga a la superficie lunar una tonalidad roja muy perceptible y pareciera como que la luna es de sangre, ¿verdad? Por eso se llama lunas rojas o de sangre. Y un eclipse solar es cuando el sol está cubierto por la luna y no da luz. Entonces son 2 eclipses diferentes, pero muy interesantes, ¿verdad? Uno, la Tierra está en medio, la otra, la luna está en medio. Estos 4 eclipses lunares que explica el pastor Mark en su libro sucedieron durante las fiestas judías con los siguientes significados y en los siguientes años. Él hizo un estudio de todo esto que lo explica en el libro y está muy interesante. Por ejemplo, en 1493 a 1494 hubo varios eclipses lunares y este fue el tiempo cuando Dios empezó a jalar al pueblo santo. Luego en 1949 y 1950 hubo otros eclipses lunares que eso significa, esas fiestas era cuando la tierra santa fue reunida, que fue cuando en 1948 Israel se convirtió en una nación. 1967 y 1968 es cuando la ciudad santa se reunió y es cuando Jerusalén pasó a ser parte realmente del pueblo de Israel. Y el 2014 al 2015 es cuando el templo santo se está reuniendo. Desde ese momento ha habido muchos atentos ya y se está preparando para construir el nuevo templo ahí en Jerusalén. Por ejemplo, te quiero decir del pueblo santo que sucedió en 1492 cuando Dios empezó a reunir a los judíos que sabemos que han sido desterrados por muchos años. Por ejemplo, el rey Fernando de Aragón y la reina Isabela de España expulsaron a los judíos
Y sabemos que desde el año 87 después de Cristo hasta 1942, cuando esto sucedió, los judíos fueron nómadas en muchos lugares. No sé si sabías que Cristóbal Colón fue judío. De hecho, lo llamaban judaizante, que era el nombre que le daban a los conversos que no abrazaron totalmente, genuinamente el catolicismo, pero que continuaron participando el judaísmo en secreto. Se les llamaba judaizantes. Y despectivamente se les conocía como marranos despectivamente, ¿verdad? Como los animales. Pero esta era una forma en cómo se hablaba de la gente que no abrazaba completamente el catolicismo, pero que había nacido dentro de una cuna judía o judaísta o del judaísmo. Y se sabe que su viaje a las Américas fue financiado por dos judíos ricos que lo financiaron para que encontrara un lugar para el pueblo de Israel. Esto fue cuando Dios empezó a mover las aguas, ¿verdad? Y los judíos empezaron a tratar de buscar un lugar. Por ejemplo, sabemos que aquí en los Estados Unidos, en México y en Sudamérica, muchos judíos embarcaron y llegaron a estas tierras y han tomado un lugar en estas naciones, ¿verdad? Y cada uno de esos eclipses sucedieron siempre cosas bien extraordinarias. En Apocalipsis 12, 1 y 2 hay señales muy claras que van a suceder y que ya las estamos viendo cuando, por ejemplo, hubo otra señal importante el 23 de septiembre del 2017. O hubo otro eclipse todavía que le dicen el eclipse americano del 21 de agosto del 2017. Esto no fue hace mucho tiempo, que sucedió desde Oregón a Carolina del Sur. Y este año, el 8 de abril del 2024, habrá otro eclipse que saldrá desde Texas hasta Maine y que marcará una X sobre el estado de Illinois. Entonces, todo esto está sucediendo y son señales en el cielo claras que empiezan a decirnos algo está sucediendo. Y Dios en su palabra habla de todo esto y esas son las señales en los cielos. Ahora vamos a la señal número 9. Inquietud y ansiedad mundial. Las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces podemos ver las señales arriba en los cielos, ¿verdad? Estas señales que estamos viendo, los eclipses, la luna roja, mareas que se suben, porque cuando la luna hay eclipses, las mareas suben. Imagínate todo lo que va a pasar en el mundo cuando estas cosas están sucediendo, y eso trae terror a la gente, trae una desesperación. Este año 2024 hay varios tipos de elecciones, aquí principalmente en los Estados Unidos, y esto va a sacudir al mundo entero en muchas maneras. Nomás para decirte, un 39% de los estadounidenses creen que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y no solamente son gente que es cristiana, sino es gente que está viendo todas las señales que están pasando y, crean o no en la Biblia, saben que el fin se acerca. Por ejemplo, ha aumentado la ansiedad y la depresión, el suicidio desde la pandemia del COVID. La generación más deprimida del mundo es esta que estamos viviendo. Nuestros jóvenes son la generación más deprimida y con mayor ansiedad que se ha visto a través de la historia. Y podemos ver que no hay respuestas a nuestros problemas, porque nosotros sabemos que la única respuesta es Jesús. Jesús es la única solución. Señal número 8, la inmoralidad y la violencia. Vamos a Mateo 24, 36 al 42. Dice, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán todas estas cosas. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. Si se recuerdan, ¿verdad? La historia. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así dice la palabra, dice, así será cuando venga el Hijo del Hombre. 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo, uno será llevado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo harina en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Así que ustedes también deben de estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor.
Es exactamente como estuvo sucediendo en los días de Noé. Estamos viendo exactamente una réplica de ese tiempo, nomás con más tecnología, más cosas, pero está hablando Jesús aquí en esto, que está diciendo, cuando yo regrese, va a ser como cuando sucedía en el tiempo de Noé. Vamos a Génesis 6, 11 y 12, porque queremos respaldar todo esto con la palabra y darnos cuenta que la Biblia es clara y eficaz y es verdadera. Génesis 6 dice, ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo porque todos en la tierra eran corruptos. Corruptos socialmente, financieramente, sexualmente, o sea, no había moral. ¿Te suena similar a las cosas que están pasando hoy en día? Podemos ver mucha similitud entre el arrebatamiento que va a suceder cuando todo se esté pasando, que ocurrirá pronto, no sabemos cuándo, ¿verdad? No nos gusta decir fechas, pero sabemos que las cosas están acelerándose de una forma muy, muy rápida, y eso es exactamente lo que sucedió durante el diluvio con Noé. La perversión estaba al máximo, la inmoralidad, quizá no había tantos pobladores como hay el día de hoy, no había tanta tecnología, pero el corazón del hombre era el mismo. Dice el Señor que era malo y perverso. Señal número 7, la apostasía en la iglesia. La parábola de las 10 vírgenes. Esa la podemos ver en los evangelios y podemos ver que esto está sucediendo y está hablando de la iglesia dividida entre 5 vírgenes que estaban listas y 5 vírgenes que no estaban listas, que representan a la iglesia. Las 2 tenían la palabra, pero no tenían la unción. 5 tenían la unción, que representaba el aceite, y las otras se quedaron sin el aceite, sin la unción del Espíritu Santo. Por darte un dato interesante, hasta el día de hoy, 7,286 de unas 30,000 congregaciones metodistas unidas, muchas de ellas en el sur y medio oeste de los Estados Unidos, han recibido aprobación para desenfilarse o salirse de la denominación desde el 2019. Esto sucede porque han aprobado y han abrazado la homosexualidad y el wokismo, ¿verdad? O el ser muy liberales. Y muchas iglesias están diciendo, yo no quiero participar de eso, pero muchas otras sí. Y eso es parte de lo que la palabra de Dios dice que sucederá al final de los tiempos, donde aún muchos creyentes serán engañados. La palabra de Dios, ¿verdad?, es luz en contra de la oscuridad. Es como el agua y el aceite. Señal número 6, el espíritu de engaño del anticristo. Esto es muy interesante porque en 2 Tesalonicenses 2 dice, ¿no se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene. Está hablando del anticristo. Ese es Pablo hablando a la iglesia. Dice, porque solo puede darse a conocer, o sea, el anticristo, cuando le llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene, está hablando del Espíritu Santo, se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, o sea, el anticristo. Pero el Señor Jesús lo matará con un soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvará. Y eso es lo que pasará cuando la llegada del anticristo será precedida por el engaño mundial y el arrebatamiento de la iglesia. La inteligencia artificial, por ejemplo, nos está anunciando claramente este proceso de presentar al anticristo. Voy a hacer una pausa aquí porque creo que este versículo que acabamos de leer tiene mucho que hablar. Por ejemplo, está hablando que en estos tiempos, cuando el anticristo vaya a ser presentado al mundo, tiene que retirarse la presencia del Espíritu Santo para que pueda ahora sí que entrar en escena y hacer de su maldad. Dice, cuando se retire el que lo detiene. ¿Quién es el que lo detiene? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en los creyentes y los creyentes forman la iglesia. Entonces, una muestra clara, una señal clara que la iglesia tiene que ser removida para que el anticristo pueda entrar en escena. Y eso es lo que hablamos del arrebatamiento, que nosotros creemos que va a haber el arrebatamiento primero antes de que el anticristo viene.
Y hay mucha teología de esto, hay muchas diferentes opiniones, pero nosotros creemos firmemente a través de la palabra de Dios que ese es un proceso cronológico y claro de cómo van a suceder las cosas. Y estamos por verlo, quizá no nosotros, porque si estamos en la iglesia, ¿verdad?, vamos a ser arrebatados con el Señor, pero mucha gente se va a dar cuenta de cuando la iglesia ya no esté aquí en este mundo, el anticristo va a aparecer como esa figura que va a traer mucha paz en el momento, va a hacer milagros, va a hacer cosas, pero siempre con un plan malvado. Y Jesús va a regresar, cuando habla aquí en el versículo que Jesús va a regresar y va a matarlo con el soplo de su boca, está hablando exactamente de la segunda venida. Entonces está muy claro, si lo puedes ver en ese contexto, y creo que nos da una señal clara. Señal número 5, la guerra en el Salmo 83. Y esa guerra la estamos viendo ahora. Estamos viendo cómo Israel está en un conflicto con Hamas, con Hezbollah, con los Houthis, con Irán y con muchas otras naciones que, aunque no están atacando directamente, están a favor o en contra de Israel y a favor de lo que están haciendo todo el pueblo palestino alrededor de Israel y también Irán. Entonces, el titular en los periódicos y todo lo que está sucediendo es destruir a Israel. Ese es el plan de Irán. No hay otro plan, no hay plan de que vamos a ser amigos y vamos a dividir la tierra. El plan total es destruir a Israel y sabemos que eso no va a pasar, y habla el Salmo 83 claramente de que eso no lo va a permitir el Señor, pero lo estamos viendo directamente en nuestros ojos. Señal número 4, la guerra de Gog y Magog. Y también estamos viendo que está empezando ahora. Esa la podemos ver en Ezequiel 38 y 39. Y Rusia, por ejemplo, ahorita que está en pleito con Ucrania, pero es una antesala de lo que va a suceder en poco tiempo, porque toda esa fuerza va a bajar hacia Israel. Y es lo que habla Ezequiel 38 y 39. Está unido Rusia, está unido Irán, Turquía y otros actores que ya se están alineando para lo que se va a desatar en los próximos tiempos. Señal número 3, la división de la tierra de Israel. Podemos ver en Joel 3 que dice: en tiempos de esos acontecimientos, dice el Señor, cuando yo restaure la propiedad de Judá y de Jerusalén, reuniré a los ejércitos del mundo en el valle de Josafat. Allí los juzgaré por hacerle daño a mi pueblo, mi posesión más preciosa, y dispersar a mi pueblo entre las naciones por dividir mi tierra. Está diciendo el Señor que Él no va a permitir eso, que los va a juntar y va a hacer guerra contra ellos, porque la intención de ellos es destrozar a Israel y dividir la tierra de Israel. Increíble presión sobre Israel para devolver a Gaza, ahorita lo estamos viendo, y renunciar a Jerusalén, y eso no va a suceder porque eso es lo que va a llevar a la guerra de Armagedón. Señal número 2, preparativos para el tercer templo. Y esto está poniendo muy interesante porque no había sucedido hasta este tiempo que estábamos hablando, 2014-2015, donde hubo los eclipses de las lunas rojas y donde se empezaron a hacer preparativos muy rápidos para poder construir el templo, que ya está todo listo. Y esto está trayendo la atención mundial porque en el monte del templo, como nunca antes, está sucediendo esto, y el pretexto para la invasión de Gaza fue salvar la mezquita de Al-Aqsa. Y esto lo estamos viendo con nuestros propios ojos. El instituto del templo está listo. Tú te puedes meter a internet y puedes buscar ahí el instituto del templo para Israel, y todo lo tienen ya preparado, todo lo tienen ya listo, y están esperando nada más el tiempo que tengan para poderlo hacer. Y yo creo que el anticristo, esa ya es una opinión personal, cuando venga el anticristo va a hacer este tratado de paz, y yo creo que ahí les va a dar la oportunidad de poder dividir el Monte Santo y poder empezar la construcción del templo. El rabino Mahmoud, que es parte de este grupo del tercer templo, dijo a la televisión cristiana que se encuentra allá en Jerusalén que ha planeado una ceremonia para la Pascua del 2024 para sacrificar las novillas importadas. Tienen varios novillos que ya han importado, y suponiendo que no se haya desarrollado ningún defecto en ellos, los van a sacrificar en esa fecha. Mamo dijo que compró un terreno con vista al monte del templo hace 12 años.
específicamente con la esperanza de utilizarlo para la ceremonia de sacrificio y comenzar los preparativos para la construcción del tercer templo. O sea, este grupo está pensando que en este año se puede empezar a construir el templo, o por lo menos los preparativos ya a la puerta, haciendo el primer sacrificio para la construcción del templo. Muy interesante, no sabemos si va a pasar, pero están pensando en hacerlo. Así que hay que estar muy al pendiente de esto. Esto podría desatar la primera señal, la última señal que vamos a ver el día de hoy, de antisemitismo mundial, que son protestas como las hemos podido ver, cantando odio hacia Israel, coches pasando, tocando la bocina. Esto está sucediendo en todo el mundo. Tú puedes ver noticias y miles de palestinos y personas musulmanas están en contra de Israel por lo que está pasando obviamente en Gaza, pero se está levantando una ola de odio hacia el pueblo de Israel. Y eso es nada más y nada menos lo que Zacarías 12 dijo. Dice, haré que Jerusalén sea como una bebida embriagante que causa que las naciones vecinas se tambaleen cuando envíen a sus ejércitos para sitiar a Jerusalén y a Judá. En aquel día yo convertiré a Jerusalén en una roca inamovible. Todas las naciones se reunirán en contra de ella para tratar de moverla, pero solo se herirán a sí mismas. Y eso es lo que estamos viendo. Las naciones están unidas apoyando a Hamás y condenando a Israel. Cuando todo esto que estamos viviendo el día de hoy en Israel no hubiera sucedido si Hamás no hubiera entrado, el grupo terrorista, y aniquilar más de 1,200 personas inocentes. Entonces, como podemos ver, el antisemitismo está creciendo y pareciera que es como una venda que se le está poniendo a la gente porque no entienden razones. Simplemente están condenando a Israel sin tomar en cuenta lo que Hamás hizo. Y eso habla Lucas 21, 25. Dice, y habrá señales extrañas en el sol y en la luna. Y es lo que hablábamos al principio. Y en las estrellas. Y aquí en la tierra las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Y la iglesia, todos nosotros podemos decir, sí, ven, Señor Jesús. Recuerda que cada vez que te hablo en este programa de Punto de Quiebra es para animarte. Este no es un programa de malas noticias, es un programa que explica lo que está pasando hoy en el mundo y cómo entenderlo de acuerdo a la profecía bíblica y estar preparados para lo que está por venir. Visita nuestros links de abajo, tenemos nuevas cosas donde puedes estar siguiendo este programa y compartirlo con más personas. Espero que este programa haya traído revelación y esperanza a tu vida. Te invito a que le des un like a este video y lo compartas con más personas que necesitan oír este mensaje de esperanza. Gracias por ver este programa. Compártelo con más personas ya que Jesús viene pronto y nos vemos en la próxima.